Bueno, entonces hoy vamos a hacer 3 problemas más del capítulo 14. Hoy será nuestra penúltima clase y el jueves vamos a terminar con el avance de materia. El jueves vamos a hacer 2 problemas de cálculo de momento de inercia aplicando integrales, ¿ya? Pero quiero pedirles un favor. Para el jueves vamos a pasar clases a las 6 de la tarde. De 6 a 7, porque a las 7 yo tengo un diplomado, ya les pido su comprensión. Entonces el jueves, que es la última clase, vamos a hacer solamente 2 problemas de cálculo de momento de inercia, lo vamos a pasar de 6 a 7, ¿ya? Bueno, entonces ahora vamos a hacer en primer lugar el problema 8.14, que para ganar algo de tiempo ya lo tengo aquí en la pizarra. Entonces el problema 8.14 dice lo siguiente. Una bola se lanza de tal modo que cuando toca el suelo se mueve horizontalmente con una velocidad de 5 metros por segundo y avanza sin rodar. Entonces tenemos nosotros una bola, una esfera en nuestra mano y lo lanzamos sobre una superficie horizontal. Entonces la bola desde este punto hasta este punto avanza sin rodar, es decir, no gira, sino solamente desliza horizontalmente. Y nos dice que se lo lanza con esta velocidad inicial de 5 metros por segundo. El coeficiente de fricción cinético entre la bola y el suelo es 0,3. Calcular, inciso A, el tiempo durante el cual la bola desliza antes de que comience a rodar. Y el inciso B, la distancia recorrida con deslizamiento. ¿Ya? Entonces está clarito el problema. Entonces la bola o la esfera avanza esta distancia X sin girar, sin rodar. ¿Ya? Entonces lo único que hace es deslizar horizontalmente. Pero una vez de que ha avanzado esta distancia X, la bola empieza ya a girar. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros en los anteriores problemas habíamos visto que la velocidad lineal de traslación es igual a la velocidad tangencial de rotación. ¿Ya? Entonces, la fuerza de rozamiento que actúa va a ser hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la bola gira en el sentido de las aguas del reloj. ¿Ya? Entonces, como la bola gira en esa dirección, el sentido de las aguas del reloj, la fuerza de rozamiento actúa hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, para nosotros, de acuerdo al convenio de signos, esta fuerza es negativa. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas en la dirección X, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en la dirección X es igual a la masa por la aceleración. ¿No? Entonces, la única fuerza que tenemos aquí es hacia la izquierda, que es la fuerza de rozamiento. Entonces lo pongo yo un signo menos. ¿Ya? Pero aquí tengo que ponerlo también signo menos. ¿Por qué? Porque si la fuerza es negativa, la aceleración también es negativa. La fuerza de rozamiento, entonces el signo con el signo se cancela. La fuerza de rozamiento es nu por la normal, pero la normal es mg. Y esto es igual a m por a. Entonces, de esta ecuación nosotros simplificamos la masa. Y nos queda que la aceleración va a ser igual a nu por g. Entonces, podemos calcular la aceleración de la bola. El coeficiente nos dice que 0,3 por 981. Entonces, esta aceleración es, vamos a calcular, 0.3 por 9.81 es 2.94. Entonces la aceleración es 2.94. Pero hay que tener mucho cuidado. Esta es una aceleración en esa dirección. ¿Ya? En esa dirección. Sentido negativo tendría que tener, ¿no? Ahora, una vez de que tenemos la aceleración, vamos a ver, ojalá me alcance la pizarra. La velocidad, después de que ha recorrido la distancia X, ¿ya?
esa velocidad va a ser igual a la velocidad inicial. Aquí directamente lo voy a colocar el signo menos, ¿ya? Menos la aceleración por el tiempo. ¿Por qué coloco el signo menos? Porque la aceleración está dirigida hacia la izquierda. Si la fuerza de rozamiento, la única fuerza que actúa es la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Y por lo tanto, si la fuerza actúa hacia la izquierda, la aceleración también actúa hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces colocamos aquí el signo menos. A esta lo vamos a representar como ecuación número 1. ¿Ya? Esa es nuestra ecuación número 1. Ahora, como a partir de este punto empieza a girar, entonces la velocidad angular es igual a la velocidad angular final en este punto, es igual a la velocidad angular inicial más alfa por t. Es la ecuación de dinámica circular. ¿Ya? Ahora, la velocidad angular inicial es 0. ¿Por qué? Porque aquí no está girando. Aquí avanza horizontalmente sin girar. Entonces no tiene velocidad angular inicial. Entonces nos queda que la velocidad angular final es igual a la aceleración angular por el tiempo. ¿Eh? Ahora, hay una relación entre la velocidad lineal o tangencial, que es la misma que la velocidad de traslación, que es igual a R por W. ¿Ya? Entonces, si esta llamamos ecuación 2, ¿ya? Y esta llamamos ecuación 3, entonces la velocidad va a ser igual a R por W, pero en vez de W colocamos alfa por T y tenemos una ecuación 4. Entonces la velocidad aquí, después de que ha recorrido la distancia X sin girar, es igual al radio por la aceleración angular por el tiempo. Entonces ahí yo tengo 3 incógnitas. Entonces ahora vamos a hacer uso de la segunda ley de Newton para la dinámica de rotación. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar nosotros sumatoria de torques aquí en el centro de la bola o de la esfera. Entonces tenemos que la sumatoria de torques en el punto U es igual a I por alfa. Esta es la segunda ley de Newton para la dinámica rotacional, que la sumatoria de torques debe ser igual a I por alfa, donde I es el momento de inercia, en este caso de la bola o de la esfera, ¿ya? Que es igual a 2/5 m por r al cuadrado. ¿Ya? Entonces, el momento de inercia de una esfera respecto a un eje que pasa por su centro de masa o por su centro de gravedad es 2/5 m por r al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si aplicamos nosotros torques aquí en el centro, la única fuerza que produce rotación es la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a tener que la fuerza de rozamiento por el radio es igual a 2/5 de m por r al cuadrado por alfa. Pero la fuerza de rozamiento es ñu mg. Entonces yo escribo aquí ñu mg por r igual a 2/5 m r al cuadrado por alfa. Ahora, en esta última ecuación simplificamos la masa, y simplificamos una R. Entonces, de aquí yo voy a despejar la aceleración angular. Entonces, la aceleración angular va a ser 5, viene a multiplicar 5 por ñu por g, ¿no? 5 por ñu por g, dividido 2 veces el radio. ¿Ya? Y a esta lo vamos a llamar ecuación número 5. ¿Ya? Ecuación número 5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a sustituir la ecuación 5 aquí en la ecuación 4. Entonces vamos a tener que la velocidad va a ser igual a R, dice, por alfa. Pero alfa es 5 ñu
por G dividido 2R, y esto por el tiempo. Ahora aquí simplificamos el radio, ¿ya? Entonces, el radio con radio se simplifica. Entonces, me queda esta expresión. Voy a seguir manteniendo aquí mis datos. Me queda que la velocidad es igual a 5 medios ñu por G por T. A esta lo voy a llamar ecuación número 6. Ahora, esta ecuación número 6 lo voy a sustituir en la ecuación 1. Entonces, en el lado izquierdo, en vez de la velocidad, yo voy a colocar 5 medios ñu por G por T igual a B sub 0 menos A por T. Entonces, ahora de aquí, este término lo traigo al lado izquierdo, viene con signo positivo. Y voy a factorizar la aceleración. Perdón, voy a factorizar el tiempo. ¿Ya? Entonces, abro un paréntesis, me queda aquí 5 medios ñu por G más la aceleración. Esto viene con signo positivo al lado izquierdo. Y queda igual a B sub 0. Finalmente, de aquí despejamos el tiempo. Entonces, el tiempo va a ser igual a B sub 0 dividido 5 medios ñu por G más la aceleración. Entonces, ahora voy a reemplazar los datos. Entonces, vamos a tener que el tiempo va a ser igual. La velocidad inicial es 5. Dividido, dice 5 medios por el coeficiente que vale 0,3. La aceleración de la gravedad 981 y tengo más el valor de la aceleración que es 294. ¿Ya? Entonces, calculamos el tiempo. Entonces, este tiempo va a ser 2.5 por 0.3 por 981 más 2.94 2.94 igual, lo subimos al numerador por 5. Esto sale 0.485, 0.49. Entonces redondeamos el tiempo a 0.49 segundos. Entonces ya tenemos el tiempo. Ahora, esta distancia X, ¿ya? Lo vamos a calcular con una ecuación de cinemática, de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, X va a ser igual a V sub 0 por T menos 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? V sub 0 es 5, ¿eh? Por el tiempo 0,49. 0,49 menos. Pone un medio, ¿por qué? Porque la aceleración tiene sentido hacia la izquierda. Entonces, 1 medio de A. Está bien. El tiempo está bien. Estaba confundiendo. 0 menos 1 medio. La aceleración es 294. Y aquí tengo 0,49 al cuadrado. Entonces, de esa forma encontramos la distancia que avanza antes de que empiece a girar. 5 por 0.49 menos 0.5 por 2.94 por 0.49 al cuadrado. Esto es 209 que redondeamos a 2.1 metros. Entonces, de esa forma estaría resuelto el problema. ¿Ya? Voy a sacar yo una fotito, si hay alguna pregunta, me lo pueden hacer.
Muy bien, entonces vamos a borrar. Y vamos a hacer el problema 816. El problema 816 es un problema que involucra los conceptos de velocidad relativa, aceleración relativa. Por eso lo voy a hacer ese problema. Tienen que volver a resolverlo con más detalle y analizar todos los conceptos que vamos a utilizar para la resolución, sobre todo los conceptos de aceleración relativa, ¿ya? Entonces vamos a hacer la figura del problema 816. 816. Entonces trata de una mesa. Ojalá me alcance el espacio, ¿ya? Entonces, una mesa. Esto es una mesa. Encima de la mesa hay un bloque. Un bloque. Y encima del bloque hay un cilindro. Entonces, encima del bloque hay un cilindro. A ver cómo lo podemos hacer. A ver, aquí tengo un cenicero muy grande. Estoy exagerando el cilindro, pero bueno. Entonces, encima del bloque hay un cilindro. Está en la mesa. ¿Ve? La mesa está en reposo. Este es el bloque que lo vamos a representar con M minúscula la masa y vamos a representar con M mayúscula la masa del cilindro. Aquí hay una fuerza que se aplica. A ver, voy a leer el problema. Entonces, el problema 816 aquí está. Dice lo siguiente: un cilindro uniforme de masa M, M mayúscula. Está en la figura 822 del texto. Ahí está bien dibujadito en 3 dimensiones. Entonces, un cilindro uniforme de masa M y radio R. ¿Ya? Nos dice el radio R. Descansa sobre un bloque de masa M minúscula. ¿Cómo se muestra en la figura? El bloque se encuentra en reposo sobre una mesa horizontal sin rozamiento. No hay rozamiento entre el bloque y la mesa. Punto seguido. Si aplicamos al bloque una fuerza horizontal F, este acelera y el cilindro rueda sin deslizamiento. Entonces, cuando nosotros jalamos el bloque con una fuerza F, entonces este bloque va a adquirir una aceleración. Y en ese momento va a empezar a girar el cilindro en el sentido contrario a las aguas del reloj. ¿Ya? Entonces, con una aceleración angular alfa, pero también va a tener una aceleración lineal. ¿Ya? Entonces, va a tener una aceleración lineal que en este caso, esa aceleración va a ser relativa respecto al bloque. Y su aceleración absoluta va a ser respecto a la mesa. ¿Ya?
Entonces va a tener, ¿por qué? Porque tiene movimiento de rotación y tiene movimiento de traslación. ¿Ya? Ahora, para que este cilindro no resbale, pueda girar sin deslizar o sin resbalar, necesariamente tiene que actuar una fuerza de rozamiento entre el bloque y el cilindro, ¿ya? Pero bueno, voy a terminar de leer el problema y vamos a seguir explicando. Entonces dice, aplicamos al bloque una fuerza horizontal F, este acelera el cilindro, no, este acelera y el cilindro rueda sin deslizamiento. Inciso A, determinar la aceleración del bloque. Entonces, en el inciso A me está pidiendo la aceleración del bloque. En el inciso B, determine la aceleración angular del cilindro. ¿Es horaria o antihoraria la rotación del cilindro? Entonces me está pidiendo la aceleración angular del cilindro. Y me pide si el cilindro va a girar en el sentido de las aguas o en el sentido contrario. En este caso, va a girar en el sentido contrario de las aguas del reloj. ¿Por qué? Porque el bloque avanza hacia la derecha y el cilindro va a girar sin resbalar o sin deslizar. En el inciso C, dice, ¿cuál es la aceleración lineal del cilindro respecto a la mesa? ¿Ya? Entonces yo lo voy a colocar así. ¿Ya? A sub C, la aceleración del cilindro respecto a la mesa es su aceleración absoluta. ¿Ya? Dice, ¿cuál es la aceleración del cilindro respecto a la mesa? Tomar como sentido el mismo que indica la dirección de la fuerza. Muy bien. Finalmente, el inciso D, ¿cuál es la aceleración del cilindro respecto al bloque? Yo voy a representar así. Aceleración del cilindro respecto al bloque. Esta es una aceleración relativa, porque me pide la aceleración del cilindro respecto al bloque. ¿Por qué es relativa? Porque el bloque está en movimiento. Es decir, el cilindro está girando sobre un cuerpo que está en movimiento. Y por lo tanto, la aceleración medida respecto al bloque va a ser una aceleración relativa. ¿Ya? Estos conceptos les pido que los revisen, están en el capítulo 5. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver en primer lugar las fuerzas que actúan sobre el bloque. ¿Ya? Aquí te voy a escribir. Fuerzas sobre el bloque. Cuando el bloque se mueve hacia la derecha, ¿ya? Actúan dos fuerzas. Esta fuerza F que aplicamos y una fuerza de rozamiento entre el cilindro y el bloque. Aquí no hay rozamiento. Me dice que no hay rozamiento entre el bloque y la mesa. Pero para que este cilindro, ¿ya?, gire sin deslizar, necesariamente tiene que actuar aquí una fuerza de rozamiento. ¿Ya? Es decir, esta fuerza de rozamiento sobre el bloque actúa hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Pero sobre el cilindro actúa hacia la derecha. ¿Ya? Cuando yo represente las fuerzas que actúan sobre el cilindro, esa misma fuerza de rozamiento actúa hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el cilindro está girando en sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, sobre el bloque, ¿ya?, voy a aplicar yo la segunda ley de Newton. Entonces, no voy a escribir, ¿por qué? Porque no tengo mucho espacio. Entonces, la fuerza, ¿ya?, menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a ¿qué? A M, que es la masa del bloque, por la aceleración del bloque. Esta lo voy a llamar yo ecuación número 1. Ahora,
las fuerzas que actúan sobre el cilindro cuando está girando. Entonces aquí sí te voy a anotar fuerzas sobre el cilindro. ¿Ya? Fuerzas sobre el cilindro. Entonces, sobre el cilindro actúa una sola fuerza, que es la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Entonces, sobre el cilindro actúa solamente la fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento va a ser igual a ¿qué? A la masa del cilindro por la aceleración del cilindro. ¿Ya? Entonces, esa fuerza va a ser igual a la masa del cilindro por la aceleración del cilindro. Repito, es la única fuerza que actúa sobre el disco. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación número 2. ¿Ya? Ahora, vamos a aplicar la segunda ley de Newton al movimiento de rotación del cilindro. Entonces, voy a colocar aquí movimiento de rotación. ¿Ya? Movimiento de rotación. Pero a ver, voy a buscar otro marcador porque ese no me está gustando ya. Aquí tengo. Entonces, voy a aplicar la segunda ley de Newton al movimiento de rotación, ¿ya? Del cilindro. ¿Dónde voy a aplicar? Aquí en el centro. Entonces, voy a decir que la sumatoria de torques es igual a ¿qué? A I por alfa, ¿ya? Entonces, pero en este caso, ¿ya? Es la aceleración del cilindro. ¿Eh? Entonces, la sumatoria de torques respecto a un eje arbitrario que pasa por el centro del cilindro es igual al momento de inercia del cilindro por la aceleración angular del cilindro. ¿Ya? Ahora, aquí voy a colocar ecuación 3. Esta aceleración angular del cilindro va a ser igual a ¿qué? A esta aceleración, ¿ya? Y voy a colocar aquí a la aceleración BC sobre el radio. ¿Qué es la aceleración BC? Es la aceleración relativa del cilindro respecto al bloque. Entonces, la aceleración del cilindro también va a ser una aceleración relativa, ¿ya? Que va a ser igual a la aceleración relativa del cilindro respecto al bloque dividido el radio. Y esto va a ser, a ver, ¿cómo hago para que me alcance? Lo voy a traer un poquito más aquícito, ¿ya? Pero esta aceleración relativa del cilindro respecto al bloque va a ser igual a AB menos AC dividido E. ¿Qué es AB? Es la aceleración del bloque respecto a la mesa. AC es la aceleración del cilindro respecto a la mesa. Y la diferencia entre la aceleración del bloque y la aceleración del cilindro es la aceleración relativa del cilindro respecto al bloque. Pero en este caso, esta aceleración va a tener ese sentido. ¿Ya? Va a tener. ¿Por qué? Porque el cilindro está girando en el sentido antihorario. Esta voy a llamar ecuación número 4. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a trabajar con la ecuación 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la sumatoria de torques, ¿ya? ¿Dónde está esa ecuación? Entonces, aquí la sumatoria de torques va a ser simplemente F
por R. A ver, ¿dónde? Aquí sí te voy a colocar. Si no, no me va a alcanzar. Entonces, F por R. A ver si me alcanza. El momento de inercia nuevamente para el cilindro es 1/2. ¿No? El momento de inercia es 1/2 de M. M mayúscula es la masa del cilindro por R al cuadrado. Y aquí, fíjense, en vez de esta aceleración del cilindro, yo voy a colocar aceleración B menos aceleración C sobre R. ¿Ya? Ahora, la fuerza de rozamiento es igual a que a la masa, aquí voy a escribir, fíjense, a la masa por la aceleración del cilindro. Esta R, fíjense, con esta R y esta R con esta R se cancelan. Entonces me queda que la fuerza dada por la ecuación 2 es igual a la masa por la aceleración del cilindro. ¿Ya? Esto es igual a 1/2 la masa. Aquí fíjense, voy a colocar así un paréntesis, AB menos AC. Pero la masa también se simplifica. Entonces, este 2 viene a multiplicar aquí. Entonces, tengo 2AC igual a AB menos AC. Menos AC viene con signo negativo. Entonces, voy a tener bien esta relación. AB es igual a 3AC. La aceleración del bloque es igual a 3 veces la aceleración del cilindro. Y de aquí la aceleración del cilindro es la aceleración del bloque sobre 3. Fíjense, aquí tengo dos relaciones muy importantes entre la aceleración del bloque y la aceleración del cilindro. A ver, ahora me alcanza aquí. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora voy a sustituir esta. A ver, vamos a llamar esta, para no confundirnos. Llamemos aquí ecuación 5 y ecuación 6. ¿Ya? Ecuación 5 y ecuación 6. Entonces, ahora me voy a ir a la ecuación número 1. ¿Ya? Entonces, en la ecuación número 1 tengo F menos F. Pero F es M por AC. ¿No? Entonces, F es M por AC. Igual. Entonces, tengo ahora M por AB. ¿No? M por AB. ¿Qué tengo que calcular en inciso A? La aceleración del bloque. Entonces, ahora utilizo la ecuación 6. Me dice que AC es AB sobre 3. Entonces, sigo aquí bien. Entonces, AC es AB sobre 3. Este término lo voy a llevar al lado derecho. Entonces va a quedar, y voy a factorizar, fíjense, AB. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar M sobre 3 más M. Esto es igual a AB 3. Aquí queda M más 3M. ¿Ya? Sacando como un denominador. Finalmente, de aquí yo despejo la aceleración AB. Entonces, la aceleración AB va a ser igual a ¿qué? A la fuerza, el 3 sube al numerador. Y tengo aquí M más 3M. Entonces, esta es la aceleración del bloque. Entonces, la aceleración del bloque es igual a 3 veces la fuerza dividido la masa del cilindro más 3 veces la masa del bloque. Entonces, ya tengo el inciso A. El inciso B, ¿qué me pide el inciso B? Me pide la aceleración del cilindro. ¿No ven?
la aceleración del cilindro. Aquí voy a colocar. Entonces, la aceleración del cilindro, fíjense, está aquí, es AB menos AC sobre R. Pero ahora, fíjense, AB, fíjense, AB es este término. Entonces, dividido el radio. No, lo voy a separar yo en dos. AB entre R menos AC entre R. ¿Ya? ¿Me entienden, no ven? Entonces, AB. Entonces, estoy diciendo que voy a separar AB en la aceleración del cilindro va a ser AB sobre R menos AC sobre R. Entonces yo al colocar AB sobre R, tengo que colocar todo esto sobre R. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3F, aquí M más 3M, pero multiplicado por R. Menos. Ahora, ¿dónde tengo AC? AC. ¿De dónde sacamos AC? De aquí mismo, fíjense, AC es igual a AB sobre 3. ¿Ven? Entonces esto, a ver, esto quiero que lo vean. La aceleración AC es AB sobre 3. Es decir, todo esto sobre 3. Entonces, el 3 con el 3 se va a cancelar y va a quedar simplemente F, M, más 3M por R, ¿ya? Todo esto es la aceleración AC, ¿ya? Que quede claro, es la aceleración. Entonces, la aceleración, no repitiendo, la aceleración angular del cilindro es igual a AB sobre R menos AC sobre R. AB sobre R es esto, 3FM más 3M, E. Y AC sobre R es AB sobre 3, ¿ya? AB sobre 3. Entonces, este 3 con este 3 se cancela y queda simplemente F dividido M más 3M por E. Finalmente, aquí tengo 3 menos 1 es 2. Entonces, la aceleración del cilindro va a ser 2F dividido M. Esto, por favor, les pido que lo vuelvan a resolver con mucho más detalle para comprender, ¿ya? Entonces, la aceleración angular del cilindro es igual a 2F dividido M más 3M por E. Ya tengo el inciso A y tengo el inciso B. ¿Qué me pide el inciso C? La aceleración de C. Pero les decía, la aceleración de C es AB sobre 3. Aquí voy a colocar el inciso C. La aceleración de C es la aceleración de B dividido 3. La aceleración de B es esto, dividido 3. Entonces va a quedar simplemente F dividido M más 3M. ¿Ya? Esa es la aceleración de C. Vamos a ir comprobando esos tres resultados por el momento. ¿Ya? Inciso A, 3F sobre 3M más M. Correcto. Inciso B, 2F sobre 3M más M por R. Correcto. Este es el inciso B. El inciso C, la aceleración del cilindro, F sobre 3M más M. F sobre 3M, correcto, el inciso C. Finalmente, el inciso D. ¿Ya? En el inciso D me pide la aceleración relativa del cilindro respecto al bloque. ¿Ya? Entonces, esta aceleración relativa del cilindro respecto al bloque es AB menos AC. AB menos AC. Fíjense, ¿dónde está AB? AB está aquí. Es 3F sobre M más 3M, ¿no ven?
menos AC. Pero AC es F sobre M más 3M. Entonces esto va a ser entonces es esto, fíjense, AB es esto, 3F dividido M más 3M, menos la aceleración C. La aceleración C es esto. Ya, la aceleración C es esto. F sobre M más 3M. Entonces tengo 3 menos 1, 2. ¿Ya? Entonces la aceleración BC, vamos a comprobarlo de todas maneras, es 2F sobre 3M más M. Correcto. ¿Ya? Entonces, de hecho, esta aceleración, recalco, es hacia la izquierda, porque el cilindro está girando en el sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, miren, he resuelto las 4 preguntas. El inciso A, la aceleración del bloque. Esta es la aceleración absoluta del bloque respecto a la mesa. La aceleración del cilindro. La aceleración angular del cilindro. Luego, la aceleración absoluta del cilindro respecto a la mesa. Finalmente, la aceleración relativa del cilindro respecto al bloque. ¿Ya? Bueno, es un poquito complicadito los conceptos de aceleración relativa, pero hay que repasarlos. ¿Ya? Voy a sacar una fotito. Si hay alguna pregunta, por favor, me lo pueden hacer. Entonces vamos a borrar y vamos a hacer un problemita más. Entonces ahora uno más sencillo. Pero que también requiere algunos conceptos. Entonces, finalmente vamos a hacer el problema 8.18. 8.18. Voy a hacer el dibujo, es un plano inclinado. Tenemos los 30 grados. Este es un cilindro, y a ver si puedo dibujar. Ya. Este es un cilindro. Se baja una distancia de igual a 1,6 metros. Vamos a representar aquí arriba un punto 1 y aquí abajo un punto 2.
de la altura H. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver entonces ahora qué dice el problema. Entonces, el problema 8.18 dice lo siguiente. Un cilindro de 25 kilos. Voy a representar con M mayúscula la masa del cilindro. ¿Ya? Entonces, un cilindro de 25 kilos de masa se suelta por un plano inclinado, como indica la figura. El diámetro del cilindro es de 0,6 metros. El diámetro es 0,6. Entonces, el radio va a ser 0,3. Estoy anotando yo en forma directa. El diámetro es 0,6 metros, el radio la mitad, 0,3 metros. Punto seguido. Si el cilindro rueda sin deslizar, calcular la velocidad del eje C después de recorrer 1,6 metros sobre el plano inclinado. Entonces, el eje está aquí en el centro. ¿Ya? Nos piden que calculemos la velocidad de este eje, la velocidad lineal de traslación de un punto C que está aquí en el centro de masa, cuando este cilindro baja una distancia de 1,6 metros sin deslizar, es decir, gira siempre pegado al plano inclinado, no desliza en ningún momento. ¿Ya? Y para que eso ocurra, debe actuar siempre una fuerza de rozamiento. Si no hay fuerza de rozamiento, va a deslizar, va a patinar, va a resbalar. ¿Ya? Entonces, en este caso, sí o sí tiene que haber una fuerza de rozamiento para que gire sin deslizar. ¿Ya? Entonces, debemos calcular la velocidad cuando ha avanzado 1,6 metros sobre el plano inclinado. También determine la fuerza de rozamiento que actúa sobre el cilindro. Nos pide que también calculemos la fuerza de rozamiento. Muy bien. Aquí hay un caso muy especial. Cuando nosotros tenemos, en este caso, un cuerpo, es un cilindro que gira sin deslizar, hemos dicho que es porque hay una fuerza de rozamiento. Éxito, si yo lo voy a colocar aquí, el cilindro, para que se vea mejor. Entonces, esa fuerza de rozamiento actúa hacia arriba. ¿Por qué? Porque el cilindro ahora está girando en el sentido antihorario. Entonces, la fuerza de rozamiento, ¿ya?, tiene ese sentido, hacia arriba. Trata de jalar al cilindro hacia arriba. Ahora, usted sabe que en el capítulo de trabajo y energía nosotros hemos visto que una fuerza de rozamiento, ¿ya?, produce disipación de la energía. ¿Ya? Cuando actúan fuerzas de rozamiento no se conserva, no se cumple el principio de conservación de la energía, porque esta fuerza de rozamiento siempre disipa la energía en forma de calor. Sin embargo, aquí, en el capítulo 5, en dinámica de rotación, cuando un cuerpo gira, ¿ya?, bajo la acción, en este caso, de la fuerza de rozamiento, esta fuerza de rozamiento no disipa ningún tipo de energía en forma de calor. Por lo tanto, en este problema se va a cumplir el principio de conservación de la energía mecánica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? El trabajo que produce la fuerza de rozamiento, que será igual a la fuerza de rozamiento por la distancia, ese trabajo se convierte completamente en energía cinética de rotación. ¿Ya? Entonces, el trabajo que efectúa la fuerza de rozamiento se convierte en energía cinética de rotación. En otras palabras, la fuerza de rozamiento aquí actúa para permitir que el cilindro gire sin deslizar. Porque si deslizara
si deslizara un poquito, si patinaría, si yo hago esto, si patino, entonces va a haber pérdida de energía en forma de calor. Pero como no patina, entonces todo ese trabajo se va a convertir en energía cinética de rotación. Muy bien. Entonces, en este problema no hay pérdida de energía y por lo tanto se cumple el principio de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica en el punto 1 debe ser igual a la energía mecánica en el punto 2. ¿Ya? Muy bien. En el punto 1 solamente tenemos energía potencial gravitacional, que va a ser igual a ¿qué? A mg por h. Cuando llegue al punto 2, va a tener velocidad lineal y velocidad angular. Por lo tanto, vamos a tener energía cinética, que va a ser 1/2 de m por v al cuadrado, más la energía cinética de rotación. La energía cinética de rotación es 1/2 de I por W al cuadrado. ¿Ya? 1/2 de I. La energía cinética de rotación es igual a 1/2 de I por W al cuadrado, donde I es el momento de inercia y W es la velocidad angular. El momento de inercia, ya sabemos que para un cilindro es 1/2 de m por r al cuadrado. ¿No es? También hay una relación entre la velocidad lineal, el radio y la velocidad angular. Entonces, la velocidad angular es la velocidad lineal sobre el radio. Entonces, voy a enumerar mis ecuaciones. 1, 2 y 3. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a sustituir la ecuación 2 y la ecuación 3 en 1. Me voy a venir aquí. Entonces, en el lado izquierdo tengo, aquí voy a escribir, mgh igual 1/2 de m por v al cuadrado más 1/2 de I, pero I es 1/2 de m por r al cuadrado. W al cuadrado. W al cuadrado será v al cuadrado, r al cuadrado. Voy a simplificar, fíjense. R al cuadrado con R al cuadrado. La masa con la masa con la masa. Entonces, ¿qué me queda? Me queda GH igual a 1/2 de V al cuadrado más 1/4. Entonces, 1/4 de V al cuadrado. 1/2 es 0,5. 1/4 es 0,25. 0,5 más 0,20 es 0,75, que es 3/4. Entonces vamos a tener que G por H es igual a 3/4 la velocidad al cuadrado. De aquí despejo la velocidad. Entonces la velocidad va a ser igual a raíz 4G por H dividido 3. 4G por H dividido 3. Ahora, de la figura, piensen ustedes de la figura, H es el lado opuesto de este triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es 1,6. Entonces, H, ¿ya? H va a ser igual a que a 1,6 por el seno de 30 grados. Y eso va a ser 0,8 metros, porque el seno de 30 es 0,5. Entonces, H es 0,8. Me voy a venir aquí ahora, ¿ya? Entonces, mi velocidad va a ser igual a raíz cuadrada, dice 4GH, 4 por 981 por 0,8 dividido 3. Entonces la velocidad va a ser igual, vamos a hacer esa operación,
4 por 9,81 por 0,8 dividido 3 igual raíz. Eso me sale 3,23 metros por segundo. Finalmente debemos calcular la fuerza de rozamiento. Entonces decía, el trabajo que hace la fuerza de rozamiento, ¿ya? El trabajo que hace la fuerza de rozamiento es igual a la energía cinética de rotación, ¿ya? Todo el trabajo que hace la fuerza de rozamiento se convierte en energía cinética de rotación. Entonces, el trabajo que hace la fuerza de rozamiento va a ser F por D. La fuerza de rozamiento por la distancia que baja el cilindro, que es 1,6. Y la energía cinética de rotación, hemos dicho que es 1/2 de I por B doble al cuadrado. ¿No? Entonces, F, lo voy a dejar todavía por D, va a ser igual. El momento de inercia es 1/2 de M por R al cuadrado. Y B doble al cuadrado es B al cuadrado sobre R al cuadrado. Entonces, esta R cuadrado con R al cuadrado se va. Entonces queda que F va a ser igual. Entonces, despejando la fuerza. Entonces, tengo aquí 4. 4D. D viene a dividir. Arriba me queda M por B al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale M? Vale, la masa vale 25. La velocidad 3,23. Y D vale 1,6. Entonces, esta fuerza sale 40,8. ¿Ya? Entonces, a ver, 25 por 3,23 al cuadrado. 25 por 3,23 al cuadrado. Dividido 4. Y dividido 1,6. Eso sale 40,75, redondeado 40,8. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con la resolución de estos problemas, ¿ya? Hay que aplicar correctamente los conceptos, que son muy importantes. La teoría, ya le he dicho siempre, es muy importante para la resolución de los problemas, ¿ya? Voy a sacarle una fotito y si hay alguna pregunta, por favor, me lo hacen con toda confianza. Bueno, entonces, como les decía hace rato, el jueves vamos a pasar la última clase, que va a ser de 6 de la tarde a 7 de la noche, ¿ya? Tal vez sea menos porque voy a hacer solamente 2 problemas de cálculo de momento de inercia aplicando integral, ¿ya? Bueno, entonces aquí voy a parar la grabación